saber qué pasa en nuestro cerebro, cómo podemos prevenir la neurodegeneración, me parece algo urgente. ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Cómo cuidamos al cerebro a través de la alimentación? Desde una nutrición antiinflamatoria, que ahora iremos a un patrón que le llaman MIND, introducir alimentos antioxidantes, sobre todo bayas, frutos rojos, el pescado azul al menos 3 veces por semana, hoja verde, es importantísima también para cuidar nuestro cerebro. Con este perfil de alimentación se han visto reducciones en el riesgo neurodegenerativo de hasta un 53%. ¿Qué alimento no debería faltar en un desayuno, en un almuerzo y en una cena? Si tuviera que haber un alimento que no fallara el mismo, en los tres, para cuidar nuestro cerebro, sería la... Hoy vuelve Marta Marcé, nutricionista y experta en menopausia. Y en esta nueva entrevista descubrirá cómo cuidar mejor tu cuerpo y cerebro para prevenir la neurodegeneración a través de la alimentación y los hábitos. ¿Algún suplemento más que es interesante evaluar en perimenopausia y menopausia? La creatina, ahora empezamos a tener estudios sorprendentes. Nos ayuda a mejorar la formación de energía en el cerebro. Y luego están los dos, que para mí también son básicos, ¿no? Y hay que añadir el tema del ejercicio físico, que la gente dirá, ¿qué tiene que ver el ejercicio físico con el cerebro? Muchísimo, porque el músculo es lo que hace que consumas más calorías estando aquí tú y yo sentadas, aparte de que aprendemos cosas nuevas, que esto es pura gasolina cerebral. O sea, aunque nos cueste memorizar, sería una buena etapa, por ejemplo, para aprender un idioma. Totalmente. Hay cambios en los neurotransmisores. Hay una parte que te importa menos lo que dirán de ti. En lugar de frustrarnos y decir, jope, es que estoy todo el día enfadada, vamos a aprovechar esto. Mi madre tiene un Alzheimer muy precoz y muy avanzado muy rápido, entonces pienso mi madre, ¿no? Que la veo en esa situación, que es una enfermedad tan dura porque mi madre está ahí, pero en el fondo no está ahí. Y pensar cuántas cosas, ¿no? Le podría haber explicado también a mi madre para que se cuidara de otra manera. No sabemos, ¿no? Lo que hubiese pasado. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Quiero hablarte de algo nuevo que acabamos de lanzar justo el 1 de enero. Leer tiene sentido. Es nuestro club de lectura gratuito en el que cada mes vamos a seleccionar un libro que te ayudará a entender la realidad, transformarla y cambiar tu respuesta a preguntas importantes de tu vida. Este mes hemos seleccionado este libro de Alba Cardalda y vamos a enviar a todas las personas que se registren material adicional por email, como fondos de pantalla, notas, preguntas para acompañar la lectura e incluso una playlist musical que te ayudará a anclar los aprendizajes del libro. Además, haremos un encuentro con Alba a través de un directo de YouTube en el que, si estás dentro, podrás mandar tus preguntas y participar, pero por si fuera poco, he querido añadir un pequeño incentivo. En esta caja hay 10 libros firmados por autores y autoras que han pasado por el podcast y lo voy a sortear entre todas las personas que, 1, estén suscritas a Tiene Sentido y 2, se registren en Leer Tiene Sentido. Haremos el sorteo el 1 de febrero, así que si quieres unirte, leer juntas el libro de Alba y tener la posibilidad de llevarte estos 10 libros, tienes toda la información en el enlace en la descripción. Marta, te oí en tu reciente charla TEDx decir que tienes un deseo, y tu deseo es que seamos la última generación que vive la menopausia con vergüenza, en silencio y entendiéndola como un final. Y claro, la cuestión es, ¿como un final de vida cuando la esperanza de vida es tan alta y prácticamente vamos a estar más tiempo en menopausia que en edad fértil? Tal cual. Y en tu caso, encima, muchos más años, desde los 26 años en menopausia. Claro, es que imagínate, ¿no? Esta misma reflexión es la que puede llegar cualquier persona. Que dices, claro, nos hacen vivir que las mujeres, llegados los 50, ¿no? Si llegan a la menopausia en una edad normal, estás prácticamente acabada porque eres la menopáusica esa. Es que estás menopáusica. Y piensas y dices, si en España, actualizado recientemente, la esperanza de vida son 87 años y todas a partir, o la gran mayoría, a partir de los 40, empezamos perimenopausia, ¿no? Que es la transición y camino hacia la menopausia. Hagamos cuentas, si es que son un montonazo de años. Si lo vivimos como si fuera un final, que ya estamos acabadas, ¿no? Es como
ostras, es una pena, ¿no? Y creo que es un relato que necesitamos cambiar por nosotras, por las hijas Ujú. que vendrán después, por todas las nuevas generaciones, porque creo que detrás de ello hay muy mala información, falta de evidencia científica actualizada y un sesgo androcéntrico que nos ha hecho mucho daño. Entonces creo que es muy importante que las mujeres entendamos qué es la menopausia, cómo nos afecta, qué podemos Ujú. hacer en nuestro día a día para adaptarnos a todos estos cambios, para poderla vivir bien, para tener salud y empoderarnos ahí y decir, mira, menopáusica y qué, ¿no? ¿No puede ser un error de la naturaleza? Gracias. ¿Es entonces un logro evolutivo? Exactamente. O sea, si vamos a ver el por qué, porque realmente la menopausia ha sido una rareza, ¿no? Para la ciencia. O sea, durante muchos años ha sido como, ¿cómo puede ser que las mujeres dejen de reproducirse tantos años antes de morirse? La mayoría de hembras se reproducen hasta el final. Hay pocas especies animales, ¿no? Que se reproducen igual que nosotras, Ujú. que tienen vida posmenopáusica y comportamiento de abuela, que es lo que te contaré ahora. Orcas, calderones, alguna especie más así de cetáceos. Ahora se ha visto que algunas orangutanas parece que también, aunque se comportan un poco diferente. Y era como, ¿pero por qué? ¿No? Entonces vieron que al final las mujeres prehistóricas lo que hacían una vez dejaban de reproducirse era ayudar a sus hijas. Ujú. Sus hijas, al tener ayuda, ¿no? Que esto también lo hacemos ahora, ¿no? Sí. Ujú. Tenían mucha más facilidad para recuperarse de los partos, de los pospartos y acaban teniendo más bebés. Entonces se vio que en esos grupos de Ujú. mujeres prehistóricas con menopausia, al final había más bebés, había más supervivencia del grupo. Y al final, pues, la evolución La hizo especie quiere exactamente, quedarse aquí. exactamente. Entonces dijo, bueno, pues esto es una ventaja evolutiva para el grupo y por lo tanto la favoreció. Y no solo la favoreció en 5 o 10 años. Imagínate, es que son 30, 40 años. Entonces, esto es lo que se llama teoría de la abuela y para mí es una idea súper poderosa, porque al final todos estos discursos de no, es que esto es un error biológico, es que esto es un fallo, entonces ¿para qué lo vamos a atender? No, no, estamos hablando de un eslabón evolutivo superior. Pues vamos a tratarlo como lo que es, ¿no? Como algo que realmente está favoreciendo nuestra especie. Eso sí, tenemos que entender qué pasan en todos estos años y acompañarlo y no tratarlo como un insulto. Lo que pasa, que es al final el gran problema, ¿no? Para la salud de las mujeres y no solo las mujeres en menopausia, sino las mujeres en todas las etapas de la vida. El sesgo androcéntrico en la medicina. Y es que es algo gravísimo realmente. O sea, si las mujeres nos explicaran los problemas que tenemos a nivel de salud por culpa de que la ciencia tiene un sesgo androcéntrico, las mujeres yo creo que saldríamos a la calle, lo digo muy en serio. O sea, la medicina dijo, el modelo universal, el hombre. Nosotros estudiamos el hombre y la mujer, pues su variación inferior o por la diferencia actuará más o menos igual que el Ujú. hombre. Nada que ver. Es que somos súper diferentes. Entonces, por culpa de esto, nosotras no hemos formado parte de estudios clínicos durante décadas, porque nuestras fluctuaciones hormonales eran como muy complejas, ¿no? Entonces, mira, mejor las sacamos de los estudios, no nos vayan a complicar los resultados. Por eso, las mujeres morimos más de infarto y nos recuperamos peor, pero no porque sean más letales, sino porque tenemos diferentes síntomas. Entonces, los sanitarios no están tan instruidos en detectar esos signos. Y entonces las mujeres llegan al hospital y dicen, es ansiedad, es un ataque de pánico, y se van a su casa y se mueren. Y esto sigue pasando a día de hoy por el sesgo androcéntrico de la medicina. Y es muy grave, es muy grave. Y lo mismo pasó pues con toda la investigación en geriatría. Se estudió el envejecimiento, se obvió la mitad femenina. Y con ello, pues la menopausia y la perimenopausia no se estudió. Es que es gravísimo, ¿no? Y lo peor de todo, ¿no? Que para mí es función de la mujer, la reproducción. Entonces, claro, cuando se acaba la reproducción, ya está, no servimos para nada entonces. Y por eso la menopausia está tan denostada. Porque como la mujer, su única función es la reproducción, a la que se acaba, ya no servimos para nada. Ni tan solo la ciencia nos estudia, ¿no? Por eso que es algo muy importante a cambiar. Cambiar la cantidad de estudios que hay en esta etapa, que no sean solo estudios sobre fármacos y Ujú. tratamientos médicos, que obviamente son súper Ujú. importantes, pero claro,
Lo que necesitamos realmente es saber qué nos pasa, cómo cambiamos, qué les pasa realmente a nuestro cerebro, qué le pasa a nuestro músculo, nuestro hueso, nuestro metabolismo y qué podemos hacer en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que esto es muy importante y que le ponemos conciencia entre todas, lo podemos ir reclamando, pero tiene que haber un cambio global y muy profundo. Leí que solo el 1% de las investigaciones científicas que se están haciendo en la actualidad están relacionadas con la menopausia. Sí, Pero en 2030 seremos 1.000 millones de mujeres menopáusicas. ¿Dónde crees que debería la ciencia en este momento investigar? ¿Qué es lo que necesitamos saber? O en tu caso particular, ¿dónde crees tú que tú misma tienes más interrogantes a pesar de todo lo que llevas estudiando sobre esta etapa de la vida? totalmente. Ahora, yo creo que cuando salga esta entrevista estaremos sobre alrededor del 5% de la investigación global en menopausia, porque es verdad que en los últimos años Ujú. algo está cambiando. No sé si para bien o para mal, vamos a pensar. Yo soy optimista para bien, ¿no? Pero bueno, 5%, o sea, 30% de nuestra vida o más en esta etapa es ridículo, insuficiente. Y lo que no se sabe exactamente es qué porcentaje es en tratamientos médicos y fármacos, que seguramente está por encima del 80-90%, y muy poco sobre el estilo de vida, que es muy importante, ¿no? Entonces, es que es increíble que hoy en día tengamos tan poca investigación. Y para mí hay como unos ejes que no nos podemos olvidar. Lo primero, el cerebro. Para mí es como algo que me Ujú. obsesiona mucho también por cosas personales y historia familiar y patologías que hay ahí, pero creo que saber qué pasa en nuestro cerebro, qué ámbitos cambia realmente, cómo podemos prevenir la neurodegeneración, me parece algo urgente. Después, todos los cambios que hay más allá en nuestro metabolismo, en nuestro hueso, en nuestro músculo y importantísimo. Y de hecho, la Sociedad Internacional de la Menopausia dedicó el Día Internacional de la Menopausia del 2025 a la medicina del estilo de vida, que ya fue como un hito de decir, ok, vamos a poner también la mirada aquí, en el estilo de vida. Sabemos cosas, pero nos falta más investigación, grandes estudios sobre ejercicio físico. ¿Qué es lo que mejor funciona con todos los cambios que tenemos las mujeres en este momento en ejercicio físico? Alimentación, nutrición. Sabemos cosas, pero hagamos más pruebas, miremos más cosas, más nutrientes, más patrones de alimentación, más prácticas. Y otra cosa muy importante, el efecto del estrés en este momento de la vida. Creo que es algo determinante. ¿Qué Ujú. pasa bien con el cortisol? ¿Cómo nos afecta? ¿De qué manera? ¿Cómo podemos ayudar a que lo regulemos mejor? Porque sabemos que tiene un efecto, pero bajémoslo a lo más concreto, ¿no? Y bajémoslo también a lo terapéutico. ¿Qué podemos hacer con ello? Y otro eje muy importante, menos conocido, es la diferencia entre grupos de mujeres, porque sabemos, por ejemplo, que la menopausia no es igual en mujeres de etnia Ujú. afroamericana, por ejemplo. Sabemos que las mujeres racializadas, por ejemplo, tienen muchos más síntomas. ¿Por qué? O las asiáticas tienen muchos menos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hay diferente distribución socioeconómica? ¿Es lo mismo la menopausia para una mujer de una economía más abultada, vamos a decirlo así, y una persona que tiene otras características socioeconómicas? Todo esto es súper importante también saberlo, porque si hay un efecto a nivel socioeconómico, pues también sabemos que ahí hay una incidencia importante. Y si hay una incidencia a nivel de raza, por qué pasa, ¿no? Y cómo también podemos adelantarnos a eso. Creo que estos 3 ejes son como los más importantes a tener en cuenta a la hora de la investigación. Y, por supuesto, seguir investigando en fármacos, tratamientos médicos que muchas mujeres se pueden beneficiar. El tema de la terapia hormonal, que Ujú. ahora mismo además se le ha sacado como un warning, ¿no? Una advertencia, que está bien, ya lo sabíamos. No, quiero decir, no es algo nuevo que ese estudio estaba mal hecho y que se tenía que retirar esa advertencia. Quiero decir que está bien que lo hayan sacado, pero que no nos está sacando de decir que todas las mujeres tomen terapia hormonal, ¿no? Que parece que estemos diciendo eso también y no es así. Pero ¿por qué no investigar también un poco más individualmente, ¿no? ¿Qué más aspectos hacen que haya mujeres que la terapia hormonal les funcione súper bien, otras no? Implica el hígado, implica nuestra microbiota intestinal, que eso también tiene un papel muy importante. ¿Qué más aspectos hay ahí, no? Para que una mujer eso le siente de una manera u otra a nivel de riesgos y a nivel de beneficios. Yo creo que estos son como diferentes ejes que hay que tener en cuenta en futuras investigaciones, seguro. Marta, aunque hablamos de tu historia
en el primer episodio que grabamos juntas, pero habrá mucha gente que llegue de nueva a Mm. vernos y posiblemente te esté escuchando y diga, pero ¿por qué esta chica tan joven? Ya no tan joven, ¿eh? Ya tengo Bueno, 40, ya entraría a la ya perimenopausia, ¿eh? estás en las puertas de Lo que me tocaría de lo verdad. que te tocaría, pero ya tienes una larga experiencia en menopausia. ¿Por qué hablas sobre menopausia? ¿Por qué divulgas? ¿Por qué estudias? ¿Y qué impacto ha tenido sobre ti llegar a la menopausia con 26 años? Mm. Pues mira, en mi caso llegué de una forma abrupta, muy prematura y fue por un cáncer de ovarios. O sea, en mi caso hay a veces que el cáncer de ovario se pilla pronto y entonces se puede guardar como un poco de tejido ovárico. No fue mi caso, en mi caso era un cáncer muy avanzado. Entonces, el tratamiento es una operación muy radical. Te sacan los ovarios, el útero, bueno, todo, ganglios, etcétera. Entonces, claro, tú pasas de estar con un flujo hormonal de mujer de 26 años, que es prácticamente el pic Ujú. hormonal, y en las 5, 6, 7 horas de la operación, al no tener los ovarios, pasas a unos niveles hormonales bajísimos. Esto no es natural. O sea, las mujeres, por suerte, algo que yo no he vivido, tenemos la perimenopausia. Que la perimenopausia son 10 años de adaptación, donde el cerebro está diciendo, ah, que bajan las hormonas, ah, que ahora vuelven a subir, ay, que está pasando esto, y va haciendo sus adaptaciones. Yo no lo tuve, entonces mi cerebro pasó de entender que yo tenía un ciclo hormonal y unas hormonas a tope a tenerlas muy bajitas. Y eso implicó un cambio muy heavy en todos los sentidos, en el cual, si ya de por sí la adaptación orgánica era muy complicada, a mí se sumó que no tuve nada de información ni prácticamente acompañamiento en ese sentido. No me dieron terapia hormonal, ahora me la hubiesen dado seguramente, Ujú. por desconocimiento también sobre la menopausia y por miedo. En oncología siempre se prima la vida y no la calidad de vida, que ahí, bueno, mira, otra línea de investigación sería investigar las mujeres que no pueden tomar terapia hormonal, todo lo que se puede hacer y sobre todo las que vienen por un cáncer hormonal, como los de mama, que son quizá las más desahuciadas. Como me pasó a mí, pues no puedes tomar terapia hormonal. ¿Qué puedes hacer? Agradecer que estás viva. Exactamente. Y poco más, ¿no? Entonces, ostras, fue muy duro porque hace 14 años no se hablaba de menopausia como hablamos ahora, ni muchísimo menos. A mí me dijeron que ya me medicarían cuando llegara osteoporosis, depresión, diabetes o colesterol y poco más. Y claro, fue heavy, porque además hay muchas cosas que tú no sabes que son por la menopausia. Primero dices, bueno, será la quimioterapia, será X, pero de repente dices, ostras, ¿y esto? ¿No? Que se me van las palabras más comunes al hablar, que me duelen las articulaciones por la mañana, estos bajones, subidones de energía, los cambios del sueño. ¿Esto qué es? Guau. O sentirte muy diferente, ¿no? Y no tener información, no saber el por qué te pasa y no saber qué puedes hacer, porque al menos a mí me ayuda mucho saber que puedo hacer algo, ¿no? En mi día a día fue duro. Y por eso, pues nada, empecé a investigar, empecé a ver, a probar cosas. He hecho muchos tipos de dieta, muchos tipos de ejercicio, muchos tipos de suplemento, muchos tipos de terapias. Yo creo que he hecho muchísimas. Y llegó un punto que dije, bueno, necesito saberlo, pero en la profundidad, ¿no? Quedarme en la superficie me cuesta un poco. Y ahí, pues ya con 30 años y estaba pues súper menopáusica, imagínate, Claro. que luego es como, qué guay también eso, ¿no? Que no estamos limitadas. Yo con 30 años, con un nivel hormonal de una mujer de 70, estudié nutrición humana y dietética, venía de comunicación y de un Ujú. bachillerato de ciencias sociales, es decir, yo química no había hecho en mi vida. Y bueno, pues se hace, el cerebro al principio me acuerdo que me ponía delante de los apuntes y yo que era una ampollona en el bachillerato, en la carrera, no había manera, tú. O sea, yo empezaba a leer, no había manera. Y al pasar de los meses y de los años, fue increíble. O sea, fue un entreno maravilloso estudiar una carrera para mi cerebro, porque de repente ya era otra vez. Notabas esa plasticidad, esa memoria, esa retentiva, ese foco, la creatividad incluso. Y sí, sí, estudié la carrera en 4 años, no suspendí ninguna y,
y me ayudó a tener una base científica. Estaré más o menos de acuerdo en muchas cosas que me enseñaron, pero la base científica de biología, bioquímica, Ujú. estadística, saber leer papers, tener un espíritu crítico, para mí es lo más importante que me llevó. Y desde ahí, pues no solo es eso, también acompañar a muchísimas mujeres, ¿no? Y no ver, ostras, que muchas veces piensas que estás sola y esto solo me pasa a mí. ¿Y para qué lo voy a contar, no? Si es que es algo que ah, nuestras abuelas no decían nada y de repente te das cuenta que somos muchísimas, que estamos pasando por ello muy solas, a veces Ujú. incluso ni el entorno social te entiende, se ríen, te hacen chiste, no te acompañan. A nivel de pareja, muchas veces nos explican unas cosas en consulta que dices, madre de Dios. Y ahí he aprendido, bueno, de lo que más he aprendido son de mis pacientes, la verdad. Y aquí estamos, intentando seguir investigando porque salen más cositas y muchos más interrogantes cada vez que sé más. Hubo un momento con tanto cambio que sentiste, esta no soy yo. Sí, Es como un totalmente, cambio de identidad o como una transformación tan profunda que te miras al espejo y tú dices, no me reconozco. total. Hay una parte que pasa por haber pasado por una situación como es pasar por un cáncer. Yo creo que te digan tan joven, cuando es que ni te lo has planteado, que te puedes morir, te cambia completamente la vida. Yo me acuerdo estar en una mesa con un oncólogo muy cenizo, además, y mi padre preguntar: "¿Pero qué posibilidad tiene de, salir de esta, no sé qué?". Y el señor dijo: "Un 20%". Y yo escuchar eso, dije: "Guau, o sea, esto no es una broma, esto no es una tontería". Y esto para mí es lo que más me cambió, porque ahí dije: "Si me voy a morir, pues voy a hacer lo que me dé la gana", sinceramente. Entonces, yo mi trabajo en la productora no vuelvo, luego volví un ratito, pero poco rato. Esto ya no me apetece hacerlo, pues no lo hago. Mucho más decidir por mí. Pero lo que no sabía, que eso de priorizarme tanto y de hacer más lo que me daba la gana, también eran mis hormonas menopáusicas. Porque una cosa importante que a mí me gusta mucho y me gusta explicarlo porque explicar la parte positiva de la menopausia es importante, es que hay una reorganización neuronal y hormonal, obviamente. Y las neuronas que hacen que tú pienses mucho en qué dirán de mí son muy importantes cuando te tienes que aparear. Porque claro, tú tienes que querer gustar, pero cuando no. Entonces, y muchas mujeres lo dicen, es que es verdad. Me importa mucho menos lo que piensen de mí, lo que dirán de mí. Entonces, eso es lo que me ayudó también a hacer el cambio de carrera. Estoy segura de decir, pues bueno, mi identidad estaba muy ligada al cine, la comunicación. ¿Por qué no cambiarlo todo y de repente Ujú. ser nutricionista? ¿No? Ahora también vuelvo a ser comunicadora, pero ¿no? Y creo que este cambio fue posible gracias a esta reorganización neuronal. Hay partes que también me costaron mucho y que me dieron, miedo, vamos a decirlo así, sobre todo la parte neuronal de los primeros años de, la memoria, la concentración, esto que he dicho, de las palabras, me dio mucho miedo y sobre todo porque mi madre tiene un Alzheimer muy precoz y muy avanzado muy rápido, entonces, ostras, eso me dio pavor porque nadie me lo había explicado. Que podía ser una fase normal, sobre todo en los primeros momentos que el cerebro se está adaptando a todo el cambio hormonal, que seguramente si hacía cosas al respecto podía mejorar, pero al principio yo pensé que tenía una enfermedad, que estaba con unos inicios de Alzheimer. Y claro, eso me dio pánico. Por eso me puse a investigar tanto con si había una relación, si no. Llegué a Lisa Mosconi, entendí muchísimas cosas, pude ponerme a hacer cosas, entre ellos estudiar una carrera, pero ostras, pienso mi madre, ¿no? Que la veo en esa situación, que es una enfermedad tan dura, porque mi madre está ahí, pero en el fondo no está ahí, o sea, está de cuerpo presente, pero mi madre ya no la tengo. Y pensar cuántas cosas, ¿no? Le podría haber explicado también a mi madre para que se cuidara de otra manera. No sabemos, ¿no? Lo que hubiese pasado. Pero, jolín, eso es de las cosas que más miedo me dio cuando me empezó a pasar. Y aún a día de hoy siempre lo tengo como en mente, ¿no? De al tenerla tan cerca y ver esto, de mantener mi cerebro lo más fuerte y más sano posible, igual que mis músculos, ¿no? Porque no quiero ser una persona dependiente en el futuro. Pero sí, sí, esto es un aspecto que me gustaría que le llegara tanto a las mujeres. A nivel científico, o sea, a nivel de qué le pasa
a nuestro cerebro, porque hay muchas mujeres que hablan de que las palabras comunes no les salen. Es Totalmente. como, quería decir algo, pero no me viene la palabra, pero la fatiga mental, la niebla, como mucho cansancio mental. Sí. Hay mucha parte por descubrir aún, ¿eh? O sea, tenemos a Lisa Mosconi, que es brillante, Ujú, es, bueno, mi sueño en la vida es conocerla algún día, pero, es de las pocas, eso, que se ha ocupado de ver qué pasa en el cerebro de la ujú. mujer, ¿no? En esta etapa, porque hasta ahora, pues, lo que sabíamos era del cerebro del hombre, y no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, los estudios interesantes como el SWAN se compara cerebro masculino y femenino, y es que no tiene absolutamente nada que ver. Y, ella ha visto que hay muchos cambios y son muy intensos, sobre todo en el periodo previo al día de la menopausia y un poco posterior, que es cuando hay más fluctuación hormonal, que es cuando hay los cambios grandes a nivel de hormonas. Ahí se pierde incluso masa del cerebro, cambian zonas que son más importantes, como por ejemplo el hipocampo es de las más afectadas, Ujú. que tiene muchísimo que ver con el tema de la De la memoria. memoria. La amígdala, justamente, que es como el radar ante el peligro, también pierde peso. Hay autores que dicen que esto incluso puede ser bueno porque estamos como menos hiperreactivas, que eso es una cosa Leí curiosa. hasta que puede perder hasta un 30% de su Sí, volumen. totalmente. Y el cerebro se hace menos hábil a la hora de utilizar la energía, sobre todo la glucosa, que sabemos que es un órgano súper dependiente de la glucosa. ¿Qué pasa? La buena noticia, ¿cuál es? Que esto es un proceso de adaptación. Quiere decir que cuando pasa esta etapa más intensa, entramos ya en una posmenopausia más institucionalizada, vamos a decirlo así, donde hay mucha más regularidad a nivel de hormonas, todo esto se convierte en un cambio. El cerebro de la madre le pasa mucho algo parecido. Hay cambios, no sé, cuando tú que has sido madre, ¿no? El posparto, ¿qué tal? La memoria, la... No, y de hecho no es el posparto. Leí un artículo, además estaba embarazada de mi hija, la segunda, Sí, y leí que el cerebro tarda 6 años en tener el nivel de rendimiento antes del embarazo. total. Y yo estaba embarazada de la segunda, el Bruno ya tenía como 6 años y medio, digo, y tengo que Al cabo volver a de uno empieza. empezar. He recuperado mi rendimiento cognitivo, el que tenía antes, y tengo que volver a empezar. Pero por supuesto, no te salen las palabras, se te olvidan las cosas. Tú dices, no sé dónde puse. Y sobre todo la frase, a mí esto antes no me pasaba. Y abrir la nevera y decir, ¿qué hacía yo ¿A aquí? qué Un venía? cajón, el nombre del primo que de repente no sale, pues ahí va la cosa un poco, se parece un Mira, poco. esto me ayuda. No tengo que perdonar a mi abuela, Dios me libre, porque está perdonadísima, pero mi abuela lleva toda la vida cambiándonos el nombre a todas las nietas. Ahora lo entiendo, seguro que ella. A Total. todas las nietas, o sea, yo hasta la tercer nombre no acierta con el mío. Y no somos tantas, somos 5 o 6, creo. No sé, pero, claro, pero más las hijas, más tal. O sea, es como algo que sí, que Total, se ve mucho en las mujeres. totalmente. La parte buena es la reorganización que tenemos después, que se habla mucho como de la parte mala, que sí, sucede y como el cerebro es más vulnerable y es verdad que aumenta el riesgo neurodegenerativo a partir Ujú. de la perimenopausia, que es algo que tenemos que tener en cuenta, pero luego hay una reorganización. El cuerpo puede, ahí el cerebro puede aprovechar otros combustibles, por ejemplo, las cetonas. Hay como un riego sanguíneo que cambia también y puede de repente nutrir más esas zonas un poquito más afectadas. Incluso aumenta la producción de ATP en ciertas zonas como una adaptación a todo esto. Incluso se puede recuperar esa masa, parte de esta masa que se ha perdido durante la perimenopausia. Vamos a decir que es un cambio neuroendocrino y luego hay una Vale. readaptación y de hecho se nota muchas veces, ¿eh? Igual que los sofocos, que son temporales en la gran mayoría de las mujeres e intensos en un periodo de tiempo y luego es como que hay esa adaptación, ¿no? Digamos que los años más complejos son alrededor del día de la menopausia, porque es cuando hay más fluctuaciones. Entonces es cuando hay estos cambios más marcados y aún no ha habido esta reorganización. Eso sí, lo que hagamos va a influir muchísimo en cómo esté nuestro cerebro. Y ya sabemos varias cosas que podemos hacer. Por ejemplo, la nutrición, obviamente, que soy nutricionista, hay que empezar por eso. Porque, Marta, si nuestro cerebro, que necesita para ese rendimiento tan alto que tiene, tanta glucosa,
si el metabolismo, la forma de nuestro cuerpo, cómo metabolizamos la glucosa cambia, Totalmente. tenemos que cambiar la forma de alimentarnos, necesitamos entregarle la energía de otra manera. Sí. Hablemos, porque me encanta el tema que estamos abordando, cómo cuidamos desde perimenopausia y después cuando llega esa ventana un poco más crítica de los años alrededor de ese último día o después de 12 meses sin la regla, si también necesitamos otro nuevo cambio, es decir, cómo cuidamos el cerebro a través de la alimentación, cómo Mm. entregamos más energía, si podemos, incluso se me ocurre como, no sé si existe un ahorro de salud Ujú. antes de los 40, sabiendo que va a llegar esa reorganización, no digo deterioro, pero cosas que cambian y que tenemos que volver a entendernos. Sí. Bueno, sería la verdad lo ideal, ¿no? Igual que con el músculo, ya lo decimos, que tendríamos que llegar y el hueso a Ujú, el pico hormonal nuestro antes de los 30 con el máximo músculo y hueso, porque ahí lo construimos súper fácilmente. Entonces, pues poco esfuerzo, mucho músculo, hueso, hacemos un banco y cuando empiece a bajar, pues partimos de arriba, no partimos de aquí abajo. El cerebro necesita varias cosas y creo que sí que sería muy interesante trabajarlo, si no antes de los 40, a partir de los 40, no en perimenopausia y decir, venga, va, tengo 40, es un momento de cuidarme más, de priorizarme más y uno de los riesgos que es la neurodegeneración, pues oye, vamos a atenderlo, ¿no? Entonces, para mí, cambios principales a tener en cuenta que sirven en general para la salud en menopausia, pero que tienen muchísimo que ver con nuestro cerebro. Una de las cosas que más va a pasar es el tema de la inflamación. Sabemos que los estrógenos tienen una función antiinflamatoria. Y cuando digo ujú. inflamación no hablo de que se me hinche la barriga, que todo el mundo se confunde con esto y me pongo nerviosísima. Te confieso que cada vez que digo Estoy inflamada" y alguien dice que es la barriga, me pongo muy nerviosa". No, hablamos de inflamación celular, ¿vale? Que son procesos que son silentes, que afectan a muchísimos Ujú, aspectos. Y los estrógenos, al bajar, va a aumentar esa inflamación. La inflamación general en nuestro cuerpo también es neuroinflamación. A más neuroinflamación, menos funcionamiento idóneo de nuestro cerebro. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer para bajar nuestra inflamación de bajo grado. Desde una nutrición antiinflamatoria, que ahora iremos a un patrón que le llaman MIND, ¿no? Que sería ujú. el que más propone Lisa Mosconi, por ejemplo, que es un tipo de alimentación muy enfocada a tratar el cerebro y a cuidarlo bien, pero que es básicamente antiinflamatoria y antioxidante. Una alimentación antiinflamatoria, vigilar la exposición a los tóxicos, cuidar muy bien de nuestra microbiota intestinal, que aquí sois expertos también en microbiota, pero de verdad es que no es una tontería, es que es algo muy importante. Las bacterias de nuestro intestino pueden formar sustancias tan antiinflamatorias como es el butirato, que sí, que es importantísimo a nivel intestinal, pero también se ha visto que es importantísimo a nivel de cerebro. Es antiinflamatorio cerebral, cuida la barrera hematoencefálica, incluso puede generar o estimular este abono cerebral que Ujú. es el BDNF, ¿no? Que es todo este factor que hace que generemos nuevos caminos neuronales. Entonces, la dieta tiene que ser antiinflamatoria, cuidar nuestra microbiota y a nivel de metabolismo, obviamente tenemos que nutrirnos, no lo podemos sacar. Si tiene menos disponibilidad para utilizar la glucosa, no se la saquemos del todo. Vamos a darle carbohidratos, por supuesto, Ujú. porque los necesita, pero se los vamos a dar bien. Sabemos que tenemos más resistencia a la insulina y esto lo hemos hablado también muchísimas veces, ¿no? Porque parece que la única preocupación en menopausia es que nos vamos a engordar. A mí, sinceramente, me preocupa mucho más lo que estamos hablando aquí, que es cómo está nuestro cerebro, que si tengo Mm. barriga o no tengo barriga, sinceramente. Pues sabemos que hay más resistencia a la insulina, que esa glucosa va a llegar más de golpe. No va a penetrar también en nuestras células. No se va a poder aprovechar también si la hacemos que llegue de golpe. Vamos a mandarla en paquetes pequeños. Entonces, elijamos bien los carbohidratos, que sean complejos, que sean integrales. Evitemos esos azúcares rápidos, dulces bollería, edulcorantes, que van a generar un gran pico de glucosa que no vamos a poder aprovechar porque no va a poder penetrar dentro de la célula y lo que va a hacer es glicarnos, que es hacer este
caramelo Ujú. en nuestro cuerpo, que es algo que tenemos que evitar, sobre todo para el cerebro. Volvemos a lo mismo, la glicación de los tejidos, donde afecta muchísimo, como es un órgano que chupa mucha glucosa, es a nuestro cerebro. No lo queremos glicado, lo queremos desinflamado, antioxidado y que le llegue bien la energía, poquito a poco, para que la pueda aprovechar. Y los antioxidantes son importantísimos también porque también se generan más factores oxidativos y por lo tanto tener en la dieta alimentos antioxidantes también es muy importante. Y luego aquí hay que añadir el tema del ejercicio físico, que la gente dirá, ¿qué tiene que ver el ejercicio físico con el cerebro? Muchísimo. Aparte de que aprendemos cosas nuevas, que esto es pura gasolina cerebral, aprender cosas nuevas, O sea, aunque nos cueste memorizar, pero sería una buena etapa, por ejemplo, para aprender un idioma, totalmente. porque pensamos, estamos envejeciendo, nuestro cerebro envejece, ya no memorizamos, es como, parece que esto lo teníamos que haber hecho cuando éramos jóvenes, No, no, no. ¿no? Todo lo contrario. Justamente la vida nos pide ampliar horizontes, estudiar más, Ay, me encanta. viajar. Viajar es brutal porque, ¿verdad que cuando viajas dices, ay, ahora estos conducen por la derecha, por la izquierda, el metro por aquí, por allí? Ay, mira qué curioso. Todo esto, ¿no? El cerebro está Pero es plástico. nuevo, Sí, es un está, músculo, ¿no? Y cualquier cosa, las coreografías, los idiomas, viajar, leer, es muy por importante. favor, leer. Leer, muy importante. Escribir a mano, no tanto el multitasking, que con estos cambios en el Ujú. cerebro a veces nos puede costar más en este momento y justamente no nos va a ayudar tanto, pero todas estas cosas nos ayudan Bueno, muchísimo. Y el ejercicio físico, al tener esta parte, una parte muchas veces aprendes, ay, mira, un nuevo movimiento, ahora este patrón de movimiento nuevo, este ejercicio. Pero lo más interesante son dos cosas. Uno, este abono cerebral que hemos dicho, el BDNF, que es muy importante porque es algo que tiene que ver con la neuroplasticidad, generar nuevos caminos neuronales, que es lo que queremos, ¿no? Un cerebro que no envejezca, realmente sea más joven. Y luego las mioquinas, que ahora se habla ujú. mucho de ello, pero a mí me parece apasionante cómo el ejercicio físico genera sustancias antiinflamatorias directamente en nuestros tejidos. De hecho, siempre hay una inflamación después de entrenar, pero es como justamente un entreno inflamatorio. Yo te inflamo un poco y luego el propio cuerpo se encarga de desinflamarnos y nos desinflama de más. Eso es genial. Y gran parte de estas mioquinas también tienen un efecto en nuestro cerebro, ayudando a desinflamar el cerebro. Por eso el ejercicio físico no puede faltar en este momento, igual que aprender cosas nuevas y una dieta con este perfil MIND, ¿no? Que lo que propone es que rebajemos. Ya sé que hay gente que no le va a gustar eso, pero la carne roja no dice que la eliminemos del todo, pero que la bajemos a cantidades más pequeñas. Ujú. Margarinas, aceites refinados, por supuesto, los azúcares, por lo que hemos dicho de la glicación. Y lo que propone es introducir alimentos antioxidantes, sobre todo bayas, frutos Ujú. rojos, al menos 3 o 4 veces por semana. Yo diría que si se puede todos los días, mejor. Las legumbres, por toda la Ujú. fibra que tienen, que son muy importantes también para este trabajo con la microbiota intestinal, además de añadirnos proteínas de una forma fácil. El pescado azul, yo añado aquí pequeño para evitar el metilmercurio, porque si tomamos mucho omega 3 pero también mucho metilmercurio, entonces el pescado azul al menos 3 veces por semana por su alto contenido en omega 3. Y también las fibras, las verduras de hoja verde, sobre todo hablan, que son importantes al menos de 4 o 5 veces a la semana. Hoja verde es importantísima también para cuidar nuestro cerebro. Pero los estudios que se han hecho con este perfil de alimentación, que al final es una mezcla entre dieta mediterránea y otro perfil que se llamaba DASH, que era más como para la hipertensión y demás, se han visto reducciones en el riesgo neurodegenerativo de hasta un 53%. Guau. Es un montón, es muchísimo. Personas que lo hacen de forma estricta y personas que no lo hacen de forma tan estricta hablaban de un 20 largo 30%, si no me equivoco. O sea, es un montón y no es tan complicado, ¿no? Al final son cosas que si nos pusiéramos a hablar con expertos que no hablaran de cosas muy raras, acabaríamos llegando a una conclusión de que son cosas ideales en general para la salud. Pero justamente para nuestro cerebro son como pilares muy importantes a tener en cuenta y especialmente a partir de los 40. Guau. Si te pregunto, es que esto es muy, una pregunta muy para Reel Viral, Marta, por contextualizar. ¿Qué alimento no debería faltar en un desayuno, en un almuerzo y en una cena?
ya nos ha explicado que tiene que tener, pero por llevarlo a esa parte de, venga, de reel viral, no es por ese objetivo, sino Sí, para poder entender, oye, añade esto a tu desayuno, añade esto a tu almuerzo y que nunca falte esto en tu cena. diferente, ¿eh? Para cada uno. No lo sé, si no tiene que ser diferente, pues tampoco. A ver, si tuviera que haber un alimento que no fallara el mismo, ¿eh? En los tres, Ujú, desayuno, comida y cena, para cuidar nuestro cerebro sería el aceite de oliva virgen extra, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque es una grasa muy antiinflamatoria, que nos aporta grasas que nos ayudan a nuestro cerebro a funcionar correctamente. Si usamos aceite de oliva virgen extra, estamos evitando otros aceites refinados, como puede ser girasol, ujú, margarinas u otros. Por lo tanto, si tuviera que ser uno, sería el aceite de oliva virgen extra, por supuesto. Además, tiene antioxidantes, como por ejemplo la vitamina E y polifenoles, que ya hemos dicho que también son muy importantes para cuidar nuestras neuronas. Para mí este es un básico. Eso sí, tiene que ser virgen extra, ¿eh? Porque si no aquí se mezclan con otros aceites y otras cosas que no es lo mejor. Pero si me tuviera que quedar con otro que comería prácticamente todos los días son los frutos rojos, por supuesto. O sea, antioxidantes súper potentes, azúcares. Pero de estos que llegan a paquetes pequeños en nuestro cerebro y que por lo tanto lo nutren, pero no generan estos picos ujú, de glucosa. Fibras, muy interesantes para nuestra microbiota intestinal, que tendrá alimento para formar estos postbióticos también antiinflamatorios. Para mí es un alimento súper completo, fácil de encontrar, que se pueden ujú. congelar y no les pasa Sí. absolutamente nada, y que se pueden añadir a una ensalada, a un yogur, a un pudding de chía, a lo que queramos. Están deliciosos además, ¿eh? Para mí es un vicio. A una isla desierta yo me iría con frutos rojos. Congelados, que me dejen un congelador y los frutos rojos. Estamos hablando de cómo alimentar nuestro cerebro, pero sé que no te gusta hablar de dieta, porque además te oí decir que las dietas en menopausia solo sirven para perder fuerza y poco más, Sí, sí, tal cual. Me pero reafirmo en ello. ¿cómo deberíamos también? Es decir, esto ya sabemos que para el cerebro es óptimo, pero si queremos perder algunos kilos que nos han llegado y que no queríamos y que están en la tripa, porque no es lo más importante, pero también nos preocupa. Vale. A ver, lo primero de todo, hay un cambio en el cuerpo que yo soy la primera que no me gusta y que me tengo que seguir trabajando, pero que por eso lo digo tanto, porque a la primera que le sirve es a mí misma, que es natural. O sea, nosotras cuando entramos a perimenopausia y menopausia, nuestro cuerpo cambia. Igual que no tenemos el mismo cuerpo cuando somos niñas que cuando somos adolescentes. ¿No? Cuando somos niñas somos mucho más rectas. Luego empiezan las hormonas a fluctuar en la adolescencia y ¿qué pasa? Más grasa en las caderas, en el pecho. Y luego viene la menopausia, las hormonas bajan y se redistribuye la grasa. El cambio muchas veces no es solo que tenga más grasa en el abdomen, que sí, es que tengo menos grasa en las caderas. Entonces hay un cambio morfológico, nos vamos a Ujú, ser más rectas. Que hay mujeres que dirán, pues yo sigo teniendo curvas y tal. Sí, perfecto, es que hay muchos cuerpos diferentes y todos están bien. Pero la tendencia general, si nos fijamos en la acción de las hormonas sobre el metabolismo y sobre la redistribución de la grasa, es que tenderemos a un cuerpo más recto. ¿Qué hay que hacer con ello? Enseñarlo más. Esto es lo primero, porque es que si no, a ti te pasa, a mí me pasa, a todas nos pasa, que yo miro una peli, una serie, una revista, yo solo veo un tipo de cuerpo. Y además a veces por tendencias, ¿eh? Una mujer normalmente delgada y con curvas. Entonces, claro, a mí me empieza a cambiar el cuerpo y yo me siento fatal. Además, como no lo hablamos, no comunicamos ujú. todo esto, no me lo han explicado, yo siento que tengo que hacer algo al respecto porque es que si no me estoy descuidando, ¿no? Un poco esta presión que hay. Entonces, hay una parte de decir, hay una parte normal. El cuerpo se va a tender a ser más recto y hay que aceptarlo. Y incluso a nivel terapéutico, sanitario, no podemos medir de la misma manera a una mujer en perimenopausia y menopausia que una mujer en etapa fértil. Intentarlas hacer entrar todas en el mismo embudo que no es el mismo para todas. Esto es una presión estética innecesaria y muy dolorosa.
¿no? Y tenemos que mostrarlo más. Y tiene que haber más diversidad de cuerpos y sobre todo cuerpos reales de mujeres de 40, de 50, de 60 y de 70, porque si no es que es terrible. Esto lo primero. A partir de aquí, yo siempre hablo de metabolismo porque no me gusta hablar de Ujú. peso porque el número que hay en la báscula realmente a mí me dice muy poco. A mí lo que me interesa es cómo vas de músculo, cómo vas de hueso, cómo vamos de grasa también. Esa es la parte importante. Entonces, vamos a hablar de metabolismo, cómo trabajar con nuestro metabolismo para que este sea lo más saludable, flexible, como queramos llamarlo, a partir de este momento, sabiendo que las hormonas ponen un poco el palo en las ruedas en la flexibilidad metabólica, ¿no? Para mí la clave está, primero, construir músculo. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque el músculo es lo que hace que consumas más calorías estando aquí tú y yo sentadas, durmiendo. O sea, eso es lo más importante. Y también genera más flexibilidad metabólica, simplemente Ujú. por estar ahí. Y además que nos protege de mil otras cosas, ya lo hemos dicho. Para poder construir músculo, tengo que entrenar de forma eficiente y tengo que comer para poder construir ese músculo. Si yo estoy haciendo una dieta súper restrictiva con muy poquitas calorías o saco los carbohidratos, es que es prácticamente imposible en este momento de la vida generar músculo. No me puedo sostener en pie. Me Exactamente. desmayo. Primero, no tendrás energía para entrenar. Y lo segundo, ¿no? Cuando ya necesites la energía para construir el músculo, es que no se la estás dando. Y para el músculo necesitamos sí proteína, pero también carbohidratos. No nos olvidemos que la insulina es lo que enciende la llama de emetor, que es lo que hace que formemos nuevos tejidos y entre ellos músculo, ¿no? Entonces, por eso digo, dietas restrictivas es que no cuadran en este momento. Lo segundo, vamos a adaptarnos a nuestro metabolismo. Si sabemos que tenemos más resistencia a la insulina, mejor que comer 5 veces al día, vamos a comer tres, porque necesitamos más tiempo para que esos niveles de glucosa bajen. Y también necesitamos este momento del día en que los niveles de glucosa están bajos porque el cuerpo hace otras cosas en ese momento, muy importantes, Ujú. como desinflamarnos, que ya hemos dicho, ¿no? Lo importante que es. Por lo tanto, vamos a hacer tres comidas. Ahora, esas tres comidas, hagámoslas bien. No hagamos un desayuno de una galletita de régimen y un café con leche, ¿no? ¿Cuántas mujeres desayunan eso? No, un desayuno que tenga su proteína. No perdamos oportunidad en meter proteína, porque es muy importante. Con su proteína, con sus fibras, con sus antioxidantes, con sus buenas grasas. Dejamos pasar el tiempo porque encima estaremos saciadas, porque la grasa y la proteína además es lo que nos va a saciar. Una galletita a los 20 minutos yo me estoy muriendo de hambre, no solo porque no tenga suficientes calorías, Ujú. porque no tengo grasa y proteína, que es lo que sacia. Comida, lo mismo. Una buena comida, un plato que me sacie de verdad, que tenga todos los nutrientes, que sea completo. No me voy a comer una ensaladita, además de lechuga mala, porque estoy a régimen. Y luego una cena temprana, que eso sí que es importante. Si es a las 6, mejor que las 7. Y si es a las 7, mejor que las 8. Ya lo pongo de límite, ¿eh? Las 8. Te ríes porque es difícil, ¿eh? Es difícil, o sea, sí, que los compañeros de fútbol de Bruno, los padres, cuando yo llego, y llego, hay veces que llego a la 1 y llego almorzada, pero es que hay veces que a las 7 de la tarde llego cenada. Claro, Claro, soy la rara del grupo y esa es la risa que le entra a todo el mundo, en plan. claro. Y la respuesta siempre es la misma, Marta. Bueno, yo a esa hora entonces me muero de hambre antes de Porque no has dormir. cenado lo suficiente. Y es como, no te mueres. Creo que el relato en general sobre la salud está siendo tan insano. Totalmente. Es que ese es el problema. El problema no es que tengamos que hacer unos hábitos raros. El problema es que la vida está desajustada con lo que necesita nuestro cuerpo. Y justo en perimenopausia y menopausia que necesitamos invertir más en esto, porque no tenemos nuestras amigas las hormonas que nos daban ese extra, claro, en una vida totalmente desajustada, donde el ocio va alrededor del alcohol y otros tóxicos, donde los horarios no tienen nada que ver con lo que necesitamos. Es complicado, pero realmente te cambia la vida y lo voy a decir así, voy a ser contundente, cenar antes. Es impresionante. Te cambia a nivel de metabolismo, porque no tiene nada que ver cenar prontito, donde tu cuerpo está más flexible metabólicamente, donde absorbemos mejor la glucosa, donde no tenemos Ujú. tanto pico de glucosa. Y luego te cambia el sueño. Y el sueño y dormir mejor, que ya es más complicado en este momento, te cambia totalmente tantas cosas, entre ellas también el cerebro, que es de lo que estamos también hablando mucho hoy.
la consolidación de la memoria, toda la limpieza Ujú. linfática, ¿no?, que tiene el cerebro se hace principalmente por la noche. Pero para ello necesito dormir y dormir bien, tener sueño profundo. Y si yo ceno a las 10 de la noche, en perimenopausia y menopausia, te aseguro que va a ser bastante complicado tener buena calidad del sueño. ¿Recurrimos en algún momento a la melatonina? Que ahora ¡Ay! es tendencia en Instagram. Por mal, sí. A ver, yo la melatonina para mí en esta etapa de la vida no sería lo más importante para dormir bien. Sí son mujeres, que esto me lo he encontrado últimamente, que trabajan a turnos, que para mí es de las cosas más difíciles de poder equilibrar con hábitos, porque es tan antinatural, ¿no? Trabajar de noche o turnos. Ahí sí, porque bueno, vamos a ayudar un poco al cuerpo a que se crea, ¿no?, que se va a dormir de noche. Pero el problema de sueño principal de las mujeres en este momento no va tanto en la conciliación del sueño, que quizás a lo que ayuda más la melatonina, sino en mantener el sueño y entrar en un buen tiempo de sueño profundo. Eso es lo difícil, porque a veces hay sofocos que te pueden cortar el sueño, no conseguimos bajar bien la temperatura corporal muchas veces, por eso es Ujú. importante ahora en invierno, bueno, cuando sea, tener una temperatura bajita en la habitación. Cenamos tarde, eso también no nos permite bajar bien la temperatura. Entonces, y el cortisol, por supuesto, que el cortisol es de unas cosas que nos despierta más esas 3 4 de la mañana, ¿no? Entonces, para mí es más trabajar en esta línea de ayudar a profundizar en el sueño profundo, nunca mejor dicho, ayudar con el cortisol y de verdad que lo que ayuda más, y para mí fue algo que me cambió la vida, es irme a dormir antes. Parecerá una tontería, pero irme a dormir a las 10 o 10:30, que es a la hora que me voy habitualmente, o a las 12, que es la hora que me iba antes, que era lo que hacía todo el mundo, fue un cambio increíble. ¿Por qué? Porque a las 10, 10:30 te subes a la ola de la melatonina, ¿no? Que dices, venga, perfecto. Entonces tienes unas primeras horas del sueño buenísimas. Ya has descansado. Entonces sí, arrancas la parte un poco más complicada, que es verdad que si, además si estoy estresada muchas veces me levanto. Pero ya llevas un buen rato descansando bien. Entonces es como que es mucho más fácil que esa segunda parte del sueño también sea mejor, porque ya tienes como Ujú. carrerilla. Y además se puede ayudar con suplementación, poner carbohidratos por la noche, siempre complejos en la cena, siempre de los que Fíjate, elegimos. eso La es un antítesis, mito, claro. Es como, yo he visto madres y madres cenando solo una ensalada para no por engordar. favor. Mira, en la consulta recibimos a muchísimas mujeres y yo durante un tiempo, os lo digo, decíamos por la noche pocos carbohidratos o porque claro, a nivel de metabolismo y más Claro. resistencia a la insulina, lógica. ¿Qué vimos? Mi propia experiencia o mujeres que hacían esto muy estricto, mucho más insomnio. Entonces dije, ¿cómo puede ser? ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Buscando información y leyendo papers y demás, me di cuenta que para que el triptófano, que es el Ujú. precursor de la serotonina, después la melatonina, atraviese la barrera hematoencefálica, necesita carbohidratos. Entonces, hay que tomar carbohidratos por la noche, muy bien elegidos. O sea, puedes hacer una patata prebiótica que hemos dejado descansar 24 horas. Puedes incluso tomar, yo qué sé, un buen arroz integral, una buena tosta de pan de trigo sarraceno, legumbres, ¿no? Un hummus por la noche. Todo eso te va a ayudar a descansar mejor. Puedes hacer menos cantidad si quieres que al mediodía, no pasa nada, pero nos ayuda a descansar mejor. Eso sí, lo vamos a tomar a las 8 y nos vamos a ir a dormir 10:30, 10, 10:30. Así que eso es algo importante. Y eso también, hay otra cosa muy importante a nivel del sueño y en general del cerebro, volviendo al tema de la inflamación, que muchas mujeres Ujú. toman triptófano, ¿verdad? Es como, no, a mí me falta la serotonina, que esta desciende en este momento, me tomo triptófano. Pero no se tiene en cuenta que el triptófano, para que se convierta en serotonina, melatonina, Ujú. que es importantísimo, si hay inflamación, el cuerpo lo deriva hacia otra vía metabólica, que es de la quinunenina. Entonces, no hace este paso de serotonina y melatonina, se desvía. Y al desviarse, aún colabora más a la inflamación. Entonces, muchas veces nos equivocamos tratando y dando solo triptófano, dando cosas para el sueño o dando cosas para el humor en perimenopausia y menopausia y no estamos trabajando el fondo, que es trabajar esta Ujú. vía inflamatoria.
que es tan importante. Por eso cuidar la inflamación del cerebro es que es algo que es clave, ¿no? Y cuando vemos mujeres en consulta, muchas veces es como, eh, suplemento para los sofocos, suplemento para el dolor articular, suplemento para el humor, terapia hormonal, porque tiene todo esto. Pero ¿y el fondo de que tu cuerpo, dentro de la bajada hormonal, se trabaje todo aquello que se ha ido cocinando muchos años a fuego lento y que cuando las hormonas se han ido es cuando han emergido todos estos problemas? Nada de lo que te pasa son solo la bajada hormonal. Son cosas que han ido pasando a lo Ujú. largo de tu vida y que cuando las hormonas han bajado han salido. Entonces, si no se trabaja la inflamación, si no se trabaja cómo está tu microbiota, si no se trabaja cómo está tu composición corporal y tu cantidad de músculo, por mucho suplemento, por mucha terapia hormonal, no va a hacer el mismo efecto. Y de hecho nos pasa. Muchas mujeres acuden que toman terapia hormonal y el efecto es poco o a veces incluso al contrario. Y otras no, ¿eh? Les funciona perfecto. Y para mí la clave es ir al fondo de la cuestión, que es cómo estamos de fondo, ¿no? Todos estos aspectos tan importantes, cómo estamos de estrés. Si no trabajamos el estrés, la inflamación, la microbiota, los hábitos en general y la cantidad de músculo, la composición corporal que tenemos, el resto no es nada. Y como suplemento, la creatina, que Ajá. además de mantener y desarrollar el músculo, que es importante y que lo has recalcado desde el inicio, Marta, se habla también de la creatina y su impacto en la salud cerebral. Sí, esto es muy guay, ¿eh? Porque realmente, o sea, para mí hay como a nivel cerebral podemos hacer Ujú, muchas cosas y a nivel de suplementos, para mí el omega 3 por supuesto, ¿no? Es esta grasa que baña el cerebro, que refuerza la barrera hematoencefálica, tiene el EPA, que es el ujú. antiinflamatorio, el DHA, que es la grasa del cerebro y es importantísimo y por eso soy muy pesada con el omega 3. Pero la creatina ahora empezamos a tener estudios sorprendentes, porque eso yo creo que a todos nos ha pillado un poco así, Ujú. de cómo actúa como un buffer de ATP. Es decir, nos ayuda a mejorar la formación de energía en el cerebro. Eso es maravilloso. Antes hemos hablado, ¿no? De cómo el cerebro tiene más dificultades para formar energía, ¿no? Que la glucosa la puede aprovechar un poco peor. Entonces, se asemeja un poco, los estudios han hecho con gente que duerme muy mal. ¿Sabes que a veces cuando duermes mal al día siguiente tienes niebla mental, te Ujú. cuesta concentrarte? Pues veían que la creatina es como que mejoraba en esos aspectos, ¿no? De esa niebla mental, al ayudar a regenerar ese ATP y a mejorar la energía cerebral. Y como se parece bastante a lo que nos pasa en perimenopausia y menopausia, además de que suma que muchas veces hay insomnio, pues es curioso cómo la creatina ahí actúa de esta manera, ayudando a mejorar la energía cerebral. Eso sí, hay que recalcar que todos son estudios muy recientes, del año pasado, hace 2 Ujú. años como mucho. Habrá que revisar bien qué pasa con las dosis, porque ahora las dosis que tenemos súper medidas son para el músculo. Para el cerebro parece Mm. ser que van a ser más elevadas, pero es muy prometedor, porque realmente, jolín, es una suplementación muy segura, muy estudiada, por lo tanto sabemos que los efectos secundarios son poquitos, están al abasto de muchas personas y de repente puede ser una gran ayuda para nuestro cerebro, ¿no? Y cada vez vivimos más y por eso tenemos que cuidar más nuestro cerebro. ¿Algún suplemento más que es interesante evaluar en perimenopausia y menopausia? En general, Sí, estamos mm, hablando del cerebro. No sé si hay alguno más para el cerebro, pero a nivel, como hemos sacado ahora y hemos abierto el sí. tema de suplementos, para poder entender qué necesita nuestro cuerpo para estar en equilibrio. A ver, creatina, omega 3 ya lo hemos hablado, para mí son básicos. El omega 3, pues si hay alguien muy consciente que puede tomar pescado azul pequeño 3 veces, 4 a la semana, maravilloso, si no, hay que suplementarse, sí o sí. Y luego están los dos que para mí también son básicos, ¿no? Por una parte, la vitamina D, que sí, que habrá alguna mujer que puede llegar a niveles óptimos solo Ujú. tomando el sol. Bueno, muy pocos casos. Yo en la consulta lo veo poquísimo y vemos muchos casos y de verdad pasa muy poco. Por eso ya hablo directamente de suplementación. La vitamina D es indispensable como un antiinflamatorio, que hoy Ujú. lo hemos hablado muchísimo. Es indispensable para nuestro hueso y para evitar la osteoporosis. Puedes tomar todo el calcio que te dé la gana, que si no tienes buenos niveles de vitamina D, ese calcio, a saber si se absorbe y si se absorbe, ¿dónde va? Importantísimo. Y también tiene efectos a nivel de cerebro más allá de solo la inflamación. Es muy importante, es un déficit súper común
Y en menopausia y perimenopausia no vale estar suficiente. No, ya estás bien. No, no. Nosotras tenemos que estar óptimas, alrededor de 50 nanogramos mililitro. Y eso en invierno, y diría que en verano muchas, es muy difícil conseguirlo solo con el sol. Entonces, eso es importantísimo que pensemos en una buena Ujú. suplementación. Y luego el magnesio, por supuesto, o sea, es un déficit también muy habitual. Mucha gente me dice, no, si es que yo la tengo bien, lo tengo bien en analítica, el magnesio, y dices, ya, es que lo que vemos en analítica es el 1% del magnesio que está en sangre, pero el 99% del magnesio no está en sangre, está en el hueso, está en la célula. Y el cuerpo siempre va a priorizar que en sangre haya un equilibrio del magnesio. Entonces, si lo tiene que sacar y meterlo en sangre, aunque haya un déficit en las otras zonas, lo va a hacer. Hay otras analíticas de magnesio Ujú. mucho más específicas, pero que no es lo habitual. O sea, lo que encontraremos en nuestra analítica de sangre no es un magnesio eritrocitario, es un magnesio común y corriente. Y ya se calcula, que yo estoy segura que es mucho más, que hasta un 30-40% de la población tiene déficit de Ah, magnesio. ¿Por qué? Porque los alimentos cada vez tienen menos. No solo es sí. que frutos secos, hoja verde, todo eso lo tomemos cada vez menos. No, es que los alimentos tienen menos porque el suelo está más empobrecido. ¿Y para qué sirve el magnesio? Para ayudar a metabolizar bien la vitamina D, para ayudarnos a relajar la musculatura, para ayudar a nuestro hueso, para ayudar a nuestro metabolismo, para ayudar a formar el ATP, que es la energía, etc, etc, etc. Prácticamente todo lo que tiene que ver con lo que necesitamos en perimenopausia y menopausia. Por lo tanto, para mí es otro suplemento muy interesante que podemos tener en cuenta en este momento de la vida. Hay que buscar qué fórmulas son las idóneas, no ir a un magnesio más barato, un óxido de magnesio que básicamente va a ser laxante. Invertir en buenos magnesios, por ejemplo, que sea un bisglicinato, que sería la forma más idónea quizás, si me tengo que quedar solo con una. Y estos son, para no liar a la gente, como los 4 básicos. A partir de aquí, bueno, podría hablar horas, pero esto sería como el kit básico de supervivencia menopáusica. Y en este momento de estas fluctuaciones hormonales que se reflejan en fluctuaciones emocionales, ¿qué cambios emocionales podemos esperar? Porque antes me hablaban, ¿no? De como ya no estamos, he escuchado también, ¿no? No estamos para tontería. Yo ya no estoy para tontería, ¿no? Es como que llega un momento en el que tú dices, no, ahora soy yo. Menos estrógeno significa Menos menos paciencia. paciencia, porque al final es paciencia con los demás y por eso a lo mejor es una etapa donde poner límites nos cuesta menos y es muy saludable. Totalmente. O sea, hay cambios en los neurotransmisores y, como hemos dicho antes, hay una reorganización de las conexiones neuronales, ¿no? Hay una parte que te importa menos lo que dirán de ti. Hay una parte muy, muy chula de la reorganización de las conexiones neuronales que tiene que ver con la empatía y la conexión entre nosotras, sobre todo. Y Ujú. esto tiene que ver con la teoría de la abuela, ¿no? Al final, para ayudar a tu hija y tienes que ser muy empática. Lisa Mosconi dice que somos las más empáticas de toda la biología femenina, las mujeres en menopausia. Ah, Y seguramente tiene toda esta explicación biológica de la teoría de la abuela, ¿no? Y cómo teníamos que ayudar a nuestras hijas para ello. Te tienes que poder poner en su lugar, ¿no? Y entender lo que necesita. Pero es verdad que los estrógenos, pues bueno, te dan esta paciencia. Al final, si tienes niños pequeños y demás, pues una tiene que estar paciente, ¿verdad? y falta paciencia. Entonces, claro, los estrógenos disminuyen y a veces y también bajan con ello ciertos neurotransmisores, y a veces estás como un poco más irascible, no tienes tanta paciencia. Esto es así, yo lo noté muy rápido también. Vamos a tomarle la parte positiva. ¿A qué nos ayuda? Justamente lo que has dicho, a decir, bueno, no sé, tengo 50 años, toda mi vida cuidando a mis hijos, haciendo lo que quería mi marido, pensando siempre en los otros. Ya fue, ya está. Ahora Ahora es yo, mi momento. Entonces, para eso tengo que decir más que no y más que sí a mí misma. Y eso me ayudan las hormonas realmente. En lugar de frustrarnos y decir, jope, es que estoy todo el día enfadada, es que no, ya no tengo la paciencia de antes. Vamos a aprovechar esto, ¿no? ¿A qué nos ayuda? A hacer cosas nuevas, a invertir en una misma, a decir, pues es mi momento y ahora yo todos los martes me voy con mis amigas a caminar, a dar un paseo, aunque
no sé quién siempre los martes quería que hiciera los deberes con ellos. No sé, todas estas cosas son importantes que le podamos dar la vuelta, porque si no solo vemos, ¿no? La menopáusica. Es que siempre está enfadada. Pues no, este enfado nos ayuda a priorizarnos y es muy importante que lo hagamos. A lo mejor es un enfado con la vida anterior. Y También, entonces es un desahogo, nos claro, desahogamos, nos enfadamos y después como el punto de reinicio que estamos hablando hoy, ¿no? Porque totalmente. es verdad que ha salido muchos finales en la conversación, el final de una etapa o que parecía que éramos inservibles, como el final de la vida, tu propio final también, ¿no? Ese 20% de probabilidad de seguir con vida que te dijeron los médicos. Sí, O sea, estamos hablando de muchos finales y puede ser ese final de una etapa que también nos ha consumido y que nos totalmente. tiene exhausta y ahora llega un momento en el que tenemos menos que cuidar y nos falta energía para cuidarnos. Claro, eso es. De hecho, fíjate, ¿no? En otras culturas que en China la menopausia es segunda primavera. Eso Qué bonito suena. es súper bonito. Y en Japón es con Enki, que es energía renovada. Pero no será una segunda primavera como adolescentes, Bueno, la que, perimenopausia, que es un poco, no sé, es como prefiero vivir ¿qué te más parece? Un calmada. otoño, ¿no? Yo prefiero algo más calmado. Yo creo que la perimenopausia sí que es un poco adolescencia, pero lo curioso es culturalmente, que ya la palabra sea tan diferente. Imagínate a nivel de conciencia y de relato lo diferente que es para ellas. De hecho, es muy interesante, en estudios interculturales se ha visto cómo estas mujeres tienen muchos menos síntomas, las asiáticas. Sí, tienen otros hábitos, tienen una microbiota capaz de reaprovechar los estrógenos y consumen muchísimos más fitoestrógenos y los pueden aprovechar por su microbiota. Sí, pero el concepto también se ha visto que es súper importante para que tengan menos síntomas. Lo que hablábamos antes, el relato. El relato, por eso es tan importante cambiarlo, no es un capricho, no es una tontería, no es, ay, ahora quieren que la menopausia, que muchas veces me lo dicen, ya está bien de romantizarla. No, yo no voy a romantizar la menopausia, si soy la primera que he tenido unos sofocos horrorosos, me desperté de la operación con un sofoco, he estado años que he dormido fatal, me he sentido que era otra persona y no entendía el por qué. He tenido lagunas mentales. No lo voy a romantizar, pero también sé la importancia de ver que hay partes positivas, que hay cosas que cambian y que no tienen que ser ni buenas ni malas, quizás son neutras y depende de cada mujer. Y de que cambiar el relato cambia cómo vivimos esta etapa y que por lo tanto es importantísimo. Y por lo tanto, hay que hablar de la menopausia no como una enfermedad, sino como una etapa de la vida. De lo mismo que la menstruación, jolín, hay mujeres que lo pasan fatal y no Ujú. por eso lo tratamos como una enfermedad. No, imagínate que te contaran, "Buah, es que cuando te llegue la menstruación será horroroso y siempre estarás mal y unos días estarás con el ánimo aquí y otros días con el ánimo allí, luego te hinchas, luego te viene menstruación y estás cansada, cosas que pasan. No, pues hay mujeres que lo pasan mejor, peor, no lo vemos como una enfermedad. Ese es el cambio que hay que hacer con la menopausia, ver sus partes buenas, sus partes malas y cambiar el relato. Pero quizá con la parte de la menstruación se ha avanzado un poco más, Sí. porque el hecho de que se pueda hablar que tienes síntomas y si esos síntomas te imposibilitan ir a trabajar, tienes un derecho a baja. Pero ¿y Ujú, el derecho a baja para personas menopáusicas que están en esa ventana crítica? claro. A ver, yo aquí creo que la baja puede ser una herramienta que puede ayudar, pero más que la baja, yo creo que la importancia, y esto es algo que reclama The Lancet en su serie de estudios Ujú. sobre la menopausia, es que haya un acompañamiento diferente de las mujeres. Que no puede ser que lo único que haya es, esto es lo normal, vete a casa y abanícate, las abuelas no se quejaban tanto, o terapia hormonal. Se acabó. Esto es lo que se encuentran las mujeres en la seguridad social o en el médico común. No, lo que reclama The Lancet es, aquí tiene que haber un acompañamiento 360. Hay que hablar de nutrición, hay que hablar de gestión del estrés, hay que hablar de ejercicio físico, pero mucho me temo que tiene que cambiar mucho cómo vemos la medicina y el acompañamiento en general de la salud para que las mujeres empiecen a encontrarse eso cuando van a una consulta del médico. Entonces, quizás si Ujú. invirtiéramos más en esta parte, no necesitaríamos tanta baja, pero quizá para Totalmente de algunas acuerdo. mujeres sería necesario. No sé si lo viste, pero hubo una política, diría que es de Vox, que es la hermana de Esperanza Aguirre,
que salió al Congreso y dijo que había visto que uno de los temas del día era la menopausia y que si eso era una broma o era un chiste, que cómo íbamos a hablar en el Congreso de algo tan poco importante como es la menopausia. Entonces, bueno, esto es un reflejo, ¿no? De aún cómo lo estamos viendo, que aún es la broma, es el chiste, no tiene ninguna importancia, ni para nuestros políticos, ¿no? Hablar de la menopausia en el Congreso aún es algo que parece una tontería, que hay cosas mucho más importantes, dijo ella, ¿no? Entonces, hay que cambiar mucho y hay que cambiar de fondo. Y me voy a hartar de hablar de menopausia, porque muchas veces me dicen, ya está bien de tanto hablar. Llevo desde hace 8 años hablando de menopausia, cuando nadie hablaba de ella. Y me voy a hartar a hablar de ella, porque son muchos años de la vida de las mujeres. Y a más información, mejor la vivimos. Y a más cambio de relato, mejor la vamos a vivir. Y por lo tanto, es lo que voy a seguir haciendo de momento hasta que me canse. Pero que no te canses pronto, porque sí que queda mucho por hacer, Marta, Sí, porque hay mucho, si se habla de 278 síntomas diferentes en ya estamos menopausia, en 278. Hace sí, 4 meses eran 160. Es increíble. 278. Pero, claro, o sea, si son 278, es como, tantas cosas me pueden pasar. Mm, sí, y de nuevo, solo los síntomas. Hablemos de los cambios, no solo los síntomas, porque vamos siempre a este relato de nuevo, ¿no? A verlo como una enfermedad y, oh, cuidado con la menopausia. Que sí, que ya siempre digo, ¿no? A partir de los 40 vamos a prepararnos, vamos a invertir en nosotras, pero vamos a cambiar esto, porque de nuevo, o sea, no sé cuántos síntomas se pueden asociar a la menstruación, pero seguro que unos cuantos, Mucho. ¿eh? Muchísimos. Entonces, es algo de fondo. Hay que cambiar este relato y hay que cambiar cómo las mujeres vamos a llegar a ella. De otra forma, ¿no? Sin ese peso, sin ese lastre, sin la vergüenza. Yo soy la primera que he tenido una vergüenza terrible de decir que estaba en menopausia, ¿vale? Porque era antes de la de que tocaba, pero ¿y qué? Es que hay muchas mujeres que también llegan a menopausia porque han tenido un cáncer de mama, porque han Ujú. tenido un fallo ovárico prematuro, porque lo que sea. Y nos da una vergüenza terrible. Yo he tenido pacientes que han tenido menopausia precoz con 30 y pico y no se lo han dicho a su pareja. Y que el ginecólogo le ha dicho, mira, te doy una terapia hormonal para que menstrues, que no es una menstruación, es un sangrado, y así no te enteras que tienes menopausia. ¿Qué nos dice esto? Que no estamos acompañados por las personas adecuadas. Y la capa superior sería que quizá en los centros de estudio, pueden ser universidades, Mm, otros centros de formación, no se está enseñando, no, quizás porque tampoco se está investigando y no hay tanta información que enseñar, pero si no se entregan herramientas a las personas que están ahí para cuidarnos cuando lo necesitamos, hay mucha incomprensión. Y si hay totalmente. incomprensión, hay silencio, hay vergüenza y hay final. Así es. Mira, mi prima está estudiando medicina, es una prima muy cercana y está en sexto, o sea, ya está haciendo el MIR. Y me dijo, mira, Marta, estamos haciendo una clase de menopausia en sexto. Digo, ¿y hasta ahora no habíais hecho nada? Dice, no. Dice, bueno, es una clase de 2 horas compartida con adolescencia, creo, o algo así. Digo, ostras, 1 hora en 6 años de carrera para la menopausia. 40 años de la vida de las mujeres. Ya nos dice mucho, ¿no? Muchísimo. Y en nutrición, yo diría que no hicimos absolutamente nada. Entonces, claro, luego llegan las mujeres y los sanitarios dicen, y Menopausia, sí, ya a está, casa, toma el abanico. el abanico. Sí, ¿no? Me hablabas antes, Marta, como de un cambio, llamémosle de amor propio, de querernos más a nosotras y poder poner límites. Pero también hay un cambio en la relación, en lo que entendemos por placer. Ujú, Hay una caída de la libido sí, y entiendo que si cae la libido, cambia muchísimo, nuestra vida sexual. muchísimo. Yo creo que este es uno de los temas más maltratados en la menopausia, que es, no, a las mujeres les baja la libido, como desde la mirada androcéntrica, lo que interesa sobre la mujer es que esté delgada Ujú. y que tenga mucha libido. Fijaros que son necesidades que quizá si nosotras decidiéramos
A mí quizá me interesan otras cosas antes, tener buena energía, dormir bien, que no se me vayan las La palabras de la palabra, cabeza y luego ya, pues totalmente. sí, estar delgada o no, tener libido o no, quizá no es la primera prioridad, pero fijaros en la información que hay por ahí. Casi todo va, bueno, los sofocos sí, estar Ujú. delgadas y la libido. Es impresionante. Y yo digo, ¿de verdad estas son nuestras prioridades como mujeres o las que nos vienen a imponer? Cuando van a consulta, ¿cuál es la consulta más recurrente que tienen tus pacientes? Estas dos, pero ¿hasta qué punto? Y Vale, es bueno, una inquietud personal es una inquietud y no impuesta, viene porque impuesta. cuando rascas un Mm, poco, al final es, ¿para quién quieres estar delgada? ¿Para quién quieres tener esta libido? Y cuando empiezas a hacer preguntas y al final que tener buena energía, dormir bien, sentirse bien en general, está muy por encima. Y de hecho, cuando acabamos los procesos, muchas veces esas mujeres a lo mejor ese peso de la báscula nos ha movido. Es verdad que tienen más músculo, que se sienten mejor, pero se sienten mejor de energía, se sienten más, con mucha más claridad mentalmente, han tomado decisiones por sí mismas y eso ya no es tan importante. Es que además, el tema del cuerpo ya lo hemos hablado, hay un ujú. cambio natural que es lo que hacemos, ¿no? Mucha dedicación a explicar lo que es natural y no vendemos vas a volver a tu cuerpo de antes, que esto lo he visto muchísimo también por ahí, porque es una mentira. Tu cuerpo de antes no es ni posible ni mejor. Entonces, lo que hay que trabajar es tu metabolismo. Pero el tema de la libido, ostras, es que este es un temazo, porque es como, bueno, para mujeres hipoactivas en menopausia le damos testosterona o Ujú. suplementos sube libido. Ala, como si tuviéramos un interruptor. Te tocan el interruptor y ya vuelves a tener libido. Cuando realmente el cambio es mucho más profundo. Al final, cuando tienes mucho deseo sexual, ¿cuándo es? Cuando estás cerca de la ovulación. ¿Y por qué? Pues por algo muy básico, que es que te tienes que parear para ver si te quedas embarazada. Claro, cuando estas hormonas no están tan altas, ese deseo tan visceral ya no está. Pero eso no quiere decir que tú no puedas disfrutar con tu sexualidad. Yo siempre pongo el símil de dos tipos de hambre, ¿no? Esa hambre más Mm. visceral, de que te estás muriendo de hambre, te comes lo que sea, el El brócoli. brócoli. O esa hambre más selectiva, tú has comido, te has saciado, pero te traen el postre que te gusta. Lo que hay que trabajar es en que sea ese postre que te gusta, que no te traigan brócoli todos los días, una sexualidad más adaptada a nosotras, que es algo que no tendríamos que hacer en menopausia, tendríamos que hacer mucho antes, haber descubierto lo que nos gusta, lo que no nos gusta, saberlo comunicar, saberlo decir. Pero claro, en una sociedad donde manda películas de adultos con prácticas cero Ujú. adaptadas a la sexualidad femenina que están hechas para el cerebro masculino y que los pobres hombres también tienen todo eso metido ahí Sí. y es lo que acaban buscando. Pero claro, cuando esto te lo traen en perimenopausia y menopausia, ahí es un problema, porque eso no encaja con un tipo de deseo que no está pulsátil ahí con las hormonas a tope. Y eso lo queremos arreglar dándonos testosterona o dándonos un suplemento. Pues no, a mí me van a perdonar. A esto se arregla con un cambio mucho más profundo. Relacional, de Mm. pareja, con nosotras mismas, educativo. Y bueno, es que tendríamos que empezar desde los niños ya, ¿no? Y la sexualidad que se ve, lo que se consume, etcétera, etcétera. Pero claro, siempre es lo mismo, ¿no? La mujer se necesita como objeto de sexual, entonces le doy un medicamento y con esto se me soluciona. Que sí es verdad, ¿eh? Que si te tomas testosterona tienes más deseo sexual. Pero solo para eso te vas a tomar un fármaco. Cuando hay otra cosa mucho más amplia que hay que trabajar y que no se va a solucionar. Ahí lo dejo. Desde el principio hemos hablado de esa reorganización, no deterioro, sino reorganización en nuestro cerebro, de estos cambios hormonales. Pero cuando tú empezaste, por ejemplo, a notar que tenías como esas lagunas mentales, ¿tú sentiste que era algo permanente? Es decir, o sea, ¿todo lo que nos pasa es algo permanente o es transitorio y vamos a volver a recuperarlo? ¿Se puede recuperar lo que éramos o ya no vamos a ser Mm, lo que fuimos? Es decir, ¿podemos tener la esperanza de volver a ser lo que fuimos solo con unos reajustes? ¿O con todos estos reajustes vamos a vivir más plena, más satisfecha con esta etapa vital, mm. sabiendo que hay cosas que no las vamos a poder recuperar?
Es muy buena pregunta. ¿Vamos a cambiar mucho? O sea, hay un momento de reorganización que es como lo más complejo, que hemos dicho, ¿no? Estos años alrededor del día de la menopausia, donde vamos a sentir más cambios, más sintomatología, sofocos en muchos casos, etc. Luego, cuando entremos en la posmenopausia, que entramos en una linealidad hormonal, que Ujú, eso tiene muchas ventajas, porque al final, pues tú no estás un día arriba y el otro abajo, sino que hay más ujú. una linealidad. Nunca vamos a ser las mismas que antes. Somos otras, completamente diferentes. Ahora, yo no sé por qué tiene que ser también peor. Al final es otra etapa de la vida, igual que es mejor la niñez, la adolescencia o la etapa fértil. Son completamente diferentes, no se pueden comparar, ¿no? Son otros momentos vitales. Y cuando es encima en la edad que toca, no como mi caso, yo creo que es lo idóneo. Ese momento hormonal, esos cambios de conexiones neuronales, favorecen que esta parte de la vida que ya no tenemos que criar en teoría, que tenemos otro momento vital, esté acompañado por los cambios cerebrales, físicos y Ujú. demás. Sí es verdad que evidentemente hay que cuidar nuestro cerebro, nuestro hueso, nuestro músculo y nuestro cuerpo general. ¿Por qué? Porque como más nos adaptemos, todos esos cambios van a ser más positivos. Los vamos a poder aprovechar más. Si no, se notará mucho más pues esa inflamación, esa pérdida de tejido o lo que sea. Entonces, por eso es importante invertir en nosotras, priorizarnos y poner en el foco tanto la nutrición como el ejercicio como los hábitos en general, porque entonces vamos a poder aprovechar esta reorganización a nuestro favor y no sufrirla como simplemente algo que nos está pasando súper negativo. Pero tampoco podemos pensar en volver atrás. Yo creo que hay que pensar en quién seremos en ese momento, ¿no? ¿Cómo viviremos esta etapa? ¿En qué nos vamos a convertir? En otras. Pero no tiene por qué ser más negativo que en otras etapas de la vida. ¿Y hay algún periodo que sea ya como una ventana crítica que si no hemos actuado sobre estos hábitos tan importantes para nuestra salud, hay cosas que ya, por mucho que queramos mejorarlas, no vamos a poder hacerlo? Esto se ha estudiado con la terapia hormonal, pero no con los hábitos. Vuelvo a reclamar lo mismo, ¿no? Con terapia Vale. hormonal sí que se sabe que son los primeros años, digamos, alrededor de la menopausia los más importantes para que tengan efecto. De hecho, otros estudios, incluso los de Lisa Mosconi, dicen que tomar terapia hormonal a partir de los 10, 12 años, ahora se está diciendo, después de la menopausia incluso puede ser contraproducente en ciertos aspectos. Pero, ¿qué pasa con los hábitos? ¿Cambia? Si los aplicamos desde los 40 a los 45, no lo sabemos. Yo estoy segura que hay una parte como muy plástica por el cambio, que es donde más podemos incidir en estos hábitos y que van a tener una repercusión a largo plazo, pero que no nos sirva de excusa, porque yo creo que cualquier día es un buen día para empezar a cuidarnos. Da igual, hay mujeres que me dicen, yo ya tengo 60 años, ¿cómo voy a empezar con el ejercicio de fuerza? Claro que sí. Empiezas con ejercicios adaptados si nunca has hecho, pues primero normalmente se hace con el peso corporal, y yo he visto evoluciones de mujeres impresionantes, de decir, es que nunca había hecho ejercicio físico y de repente están con sus kettlebells y sus pesas y haciendo sus ejercicios de fuerza. Nunca es tarde para empezar, pero estoy segura que si se estudiara, hay también unos años donde es más importante que nunca. Y yo creo que es a partir de los 40. De los 40 a los 47, 48, Ujú. ahí debe haber unos años donde aún las hormonas están elevadas, aún nos trabajan a favor, pero ya estamos con los cambios. El cerebro está viendo qué pasa, que seguramente que todo lo que invirtamos en ese momento nos ayuda mucho a largo plazo. ¿Te puedo preguntar por tu línea de vida? ¿Cómo tú lo viviste a nivel personal? Es decir, tú te levantaste con sofoco, ya nos has contado incluso que el despertar de aquella operación, pero a medida que tú ibas estudiando, ibas incorporando todos esos cambios en tu vida, ¿cómo cambiaba Marta? Mm. Claro, es que he cambiado mucho. A veces he pensado, ¿no? ¿Y cómo era yo los primeros años, justo después de la operación, sin información, a todas las cosas que he ido probando? Porque claro, no fui directa a lo que hago ahora, que creo que es como lo que mejor me sienta, sino que he ido dando bandazos también, Claro, ¿eh? no He tenías el hecho, manual, no, no he tenías manual. hecho dieta macrobiótica, dieta cetogénica, dieta hiperproteica, las he probado todas. He hecho
cardio suave, he hecho running, he hecho de todo y he ido probando, ¿no? Pero sí que es verdad que los primeros años fueron los peores. Los 4 primeros años a nivel de sintomatología lo pasé fatal. También salía de la quimioterapia que me dejó pues muy bajita y demás. También por el desconocimiento, porque no tenía ni idea qué hacer. Pero es verdad que a medida que empecé a aprender más, a estudiar más, que quizá ya, pues eso, me acercaba hacia los 30, ¿no? Y empezaba a estudiar la carrera, a poder poner como más foco en aquellos estudios que veía, vale, pues esto sí, esto no, esta información que escucho me rechina un poco. Ostras, yo me acuerdo que empezaba a introducir cosas y era como, wow, qué fuerte. Me acuerdo con el ejercicio de fuerza, fue impresionante porque no había hecho nunca ejercicio, pues venga, al gimnasio, a la cinta, a la elíptica, iba a clases dirigidas y de repente empezar a entrenar fuerza, pero de una forma más dirigida, con peso más alto, ver que me sentía tan bien, empezar a dormir mejor, empezar a sentirme mucho más fuerte, con mucha mejor energía, a cambiar ciertos patrones de alimentación, ¿no? Invertir más, pues eso, en las grasas, en fibras, en antioxidantes y también sentir que todo cambiaba prácticamente, ir probando suplementos y ver el efecto que tuvo en mí. Yo cuando hablo de suplementos, la gente dice, ¿por qué hablas tanto de suplementos? Digo, es que a mí me han salvado la vida muchos suplementos. Es que yo de tomar magnesio, no tomar magnesio, es que fue un antes y un después. De repente decir, ostras, mi energía, descanso mejor, de tener buenos niveles de vitamina D a no tenerlos, es que fue un cambio increíble, de no tener dolores articulares, de sentir que es que era otra persona. Con el azafrán, que siempre explico mi historia de amor con el azafrán, ¿no? El azafrán para mí fue un cambio brutal de no tener sofocos o tener mucho menos sofocos, que lo pasaba fatal, yo tenía muchísima vergüenza. Cuando conocí a mi novio, Por favor, quiero la historia del azafrán completa. no, claro, yo conocí a, me acuerdo, yo he tenido muchos sofocos, ¿no? Pero claro, cuando conocí a mi novio ya tenía pues 36 o 37 años, no, sí, por ahí. Y ahí había descubierto como más el azafrán y demás. Y me acuerdo que, claro, él me tocaba o algo y yo digo, ¿qué va a pensar? Porque de repente yo tenía, ¡boom!, unos subidones de calor y ahí había descubierto el azafrán y de repente estaban como disminuyendo y era como, wow, qué maravilla, ¿sabes? Y por eso estoy súper enamorada del azafrán, porque además no sabía tanto y yo pensaba que no podía tomar cosas hormonales ni a nivel natural Ujú. y eso actuaba por otra vía. Entonces, ir descubriendo todas estas cosas para ¿Cuánto azafrán hace falta para rebajar los sofocos, Marta? depende de cada mujer, pero lo que sí es que hay que tomarlo en suplemento. Eso sí que sí, porque en Hebras, hebras, no, ¿cuántas hebras necesitas? Hebras paella todos debajo, los días. hebras debajo la lengua. No, por favor, hay que tomar el suplemento y de buena calidad. Pero ayuda muchísimo. Es que hay muchas cosas el omega 3 me acuerdo, a nivel de memoria, de concentración. De repente fue como, ¡ah! ¡Ostras! Los lapsus. Con esto, con muchos otros suplementos que luego voy usando, comunicando y demás. Igual que con los hábitos. Entonces, en mi vida ha habido como muchos momentos de encontrar cosas y decir, Momento, wow, ajá. sí, tal cual. Y eso al final es desde donde comunico también, ¿no? No es desde teóricamente he estudiado, no, también es la parte práctica de lo que yo he sentido, lo que he vivido, lo que he experimentado, las mujeres que he ayudado, por supuesto, ¿no? No queda solo en una cosa como súper teórica. Y a veces no voy tanto solo a mirar valores y tal, que también, sino a entender bien cómo ayudar a esta mujer y también desde el punto en que yo lo he Ujú. vivido, ¿no? Y ahora la verdad que me encuentro, quizá es de los momentos que más viajo, estresada estoy, que a veces no puedo cuidar tanto, tanto, tanto mis hábitos, pero a la vez me siento mejor que nunca en mi vida. Sé que he encontrado un equilibrio de hábitos, de alimentación, de suplementación y sobre todo yo creo que tener como un motivo en la vida que te hace estudiar, que te hace estar activa, que te hace trabajar el cerebro. El propósito. Te juro que esto es lo que lo cambia todo. Por eso creo que las mujeres a partir de los 50 o antes tienen que buscar un plan para su vida y sentir que no es un final para nada, sino que es una nueva etapa y que tener un propósito es de las mejores medicinas que se pueden tomar. Y tu propósito es que seamos la última generación Exactamente. que vivamos la menopausia con vergüenza en silencio y no como un final. Así es. Así es. Y sobre todo
que cambiemos este relato, ¿no? Y por mucho que me cueste y por muchos detractores de lo que digo, yo creo que es súper necesario. Y yo creo que lo voy a ver, ¿eh? Que no nos vamos a morir sin ver que hablamos de la menopausia de otra manera. No, porque además, yo no sé tú, pero sabiendo que ahora biológicamente podríamos vivir hasta 120 años, Sí, yo no tengo ganas de irme tan rápido. yo tampoco. A mí me quedan muchas cosas por hacer aún, ¿eh? Fíjate, ¿hay algún momento en el mes, en el año o en el día que te recuerde que eres una mujer en menopausia? ¿O se te ha olvidado? No, yo creo que todo el rato, ¿eh? Mm. Pero no como a mal, ¿no? Porque sí que es verdad que alguna vez dicen, porque me dicen, porque tú cuando tienes la menstruación y digo, "Yo ya no me acuerdo de esto. Pero soy muy consciente de la etapa en la que estoy. Por cuando hablo con otras personas o cuando voy a hacer ciertas cosas o cuando estoy conmigo misma por mi necesidad de estar más sola, que va a caracteres también, pero sé cómo era antes también. Y soy muy consciente de que estoy en menopausia, que es la etapa en la que estoy viviendo, aparte de estar divulgando de esto todo el rato, y que me hace ser como soy ahora, ¿no? Y pensar menos en lo que dirán de mí, tomar decisiones más egoístas en el buen sentido de la palabra, necesitar este tiempo más de Ujú. recogimiento, necesitar mis hábitos. Yo sé que necesito unas horas de sueño, irme más o menos a la cama a unas horas en mi ejercicio físico. Entonces sí, soy súper consciente, pero no como algo diga, ay, qué mal, ¿no? ¿Cómo sería? Muy pocas veces pienso cómo sería mi vida si aún estuviera en etapa fértil. Eso sí que lo pienso muy poco, porque me siento que estoy donde tengo que estar. Poco más puedo añadir con este cierre. Estoy donde tengo que estar. Totalmente. Gracias, Marta, A ti. por volver, Encantadísima. por traernos y enfocarnos hoy en esa parte, ¿no?, degenerativa del cerebro, del rendimiento cognitivo, que tanto nos preocupa y que tiene un impacto en posibles enfermedades, pero también en la vida diaria. Totalmente. El sentirnos un poco torpes, menos elocuentes, más lentas, frustra en silencio. Mm. Y darle hoy voz, explicarlo y sobre todo la parte práctica de qué podemos hacer para que esta máquina siga funcionando mejor de lo que ya hace, Eso es. creo que es muy tranquilizador. Te agradezco mucho A ti. que hayas vuelto y ya sabes que esta es tu casa, Pues encantada. Volveré. por supuesto. Gracias. Gracias. Tengo dos noticias, una mala y otra muy buena. La mala es que si tienes más de 40 y últimamente te sientes más hinchada, más cansada o con el hambre descontrolado, no es casualidad. Tu cuerpo ha cambiado. Cambian las hormonas, cambia el metabolismo, cambia cómo digieres, cómo descansas y hasta cómo te afecta lo que comes cuando estás estresada o sensible. Pero la buena noticia es que no tienes que seguir viviendo esos cambios con frustración, porque puedes entenderlos y puedes acompañarlos con una alimentación que de verdad tenga sentido para ti en esta etapa y que te haga vivirla con más energía que nunca. Para conseguirlo hemos creado un reto de 21 días con Marta León, especialista en salud hormonal, para ayudarte a reconectar con tu cuerpo y aprender a alimentarte de forma más calmada, más consciente y más realista en esta etapa a partir de los 40 años, sin culpas, sin obsesiones y sin menús imposibles. Cada día verás una lección y un ejercicio práctico con Marta y posteriormente una reflexión conmigo. Además, el reto incluye menús semanales y acceso de por vida para que puedas hacer el reto a tu ritmo. Y puedes apuntarte desde el enlace en la descripción, escaneando el QR que aparece en pantalla o en tienesentidopodcast.com/alimentación. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. Gracias por ver, por escuchar y por ser parte del grupo de personas que busca respuestas y herramientas para vivir una vida con sentido. Y si te ha gustado este episodio, quiero invitarte a dar un paso más,
Únete a nuestra comunidad privada en WhatsApp. Allí compartimos contenido exclusivo, sorteamos libros de nuestros invitados, puedes proponer preguntas para las entrevistas, sugerir a quién te gustaría que invitáramos al podcast e incluso recibir invitaciones para venir al estudio a asistir a algunas grabaciones. Además, también accedes a promociones especiales y oportunidades que solo compartiremos con las personas que formen parte de esta comunidad. Únete ahora escaneando el QR en pantalla, haciendo clic en el enlace de la descripción. Muchas gracias de nuevo y espero verte dentro de la comunidad.